nimlok manik aguastar es pocon lo orwal si esti aguahatana kawalante chaka kamanik lore pocon orwal koshak acharik la qire rona qonan qorik huntsepana la kamanik inkiwan kamishin taqe uhtanel taqe pancha khonchitini mitaqe ahpare ar gulki kichpana pocon tinemet runde la qire rona qonan qorik ru khanahre la uhtanel kamana panlatinimetre mishko es Carlos Antonio Antuche Osorio. Hanas costan el gulik erino o chiris la camanik de Guantajara de Cotropo con Corpal Patacotuastaje. Un cordial saludo de la comunidad lingüística Pocomam. En esta oportunidad, pues este es un programa más de nuestro programa nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida. Es un gusto para mí poder compartir este espacio nuevamente y hoy teniendo como invitado especial al profesor Carlos Antonio Antuche Osorio. En este caso, pues indicaba en idioma Pocomam que usted es uno de los docentes que trabaja en relación al impulso que se hace para el desarrollo de la educación bilingüe intercultural en el aula. Acá hay algunos datos importantes que hay que resaltar respecto a su persona y quisiéramos que nuestros televidentes puedan conocerlo un poco. Pues él, en este caso, pues él es docente de profesión de nivel medio, pero también tiene una maestría regional de formación de formadores de docentes de educación primaria. También es licenciado en Ciencias de la Comunicación, publicista profesional y actualmente, según indicaba en su hoja de vida, él es director de un establecimiento al cual él dirige, ¿verdad? Es importante poder dar a conocer estos elementos, considerando que los aportes que él pueda realizar desde el aspecto educativo tiene mucho que ver con ese proceso de formación profesional que ha tenido, porque hablar de educación bilingüe intercultural implica diversidad de elementos a los cuales es difícil poder llegar y poder cumplir a un 100% con la educación bilingüe intercultural, pero teniendo diversos recursos y el conocimiento como tal y la formación profesional, pues eso ayuda en gran medida a poder desarrollarla en el aula. Entonces, bienvenido, profesor. Es un gusto para la comunidad lingüística Pocomam contar con su participación en esta entrevista. Sabemos bien que usted ha sido o es catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala en diversas facultades y en esta oportunidad poder platicar con usted respecto a cómo es que se desarrolla el proceso de formación docente Aprendo para Enseñar Pocomam. Creo que es importante partir de los fundamentos legales que puedan tener en el área de educación. ¿Cuáles son esos fundamentos legales que podemos nosotros utilizar o de los cuales podemos nosotros respaldarnos para impulsar la educación bilingüe intercultural con los docentes directamente? Bien, gracias por la invitación. Pues también les quería compartir ahí hacer la salvedad. Soy maestro de educación primaria, como lo decía, ahí dentro de la escuela, en mi escuelita, pues soy maestro. El director, el profesor Eduardo René Escobar López, es el director. Muy bien. En cuanto que usted compartía respecto a los fundamentos legales, pues podríamos partir, en principio, del artículo número 4 de la Constitución Política de la República, en la que se habla de la libertad de igualdad. En este aspecto, puntualmente en este artículo, se habla de que todos los seres humanos, pues, somos libres e iguales en dignidad y en derechos. Partiendo de ahí, pues, nosotros sabemos de que todos los cuatro pueblos, pues, tenemos los mismos derechos, las mismas igualdades y, por ende, también las mismas obligaciones. Y de ahí nace el principio también de que todos pues tenemos la libertad también de poder hablar nuestros idiomas maternos. En el caso de acá de Misco, pues el idioma materno realmente es el Pocomam.
lamentablemente no se habla al 100% en todas las comunidades. Otro de los fundamentos legales que se tienen es la pertenencia sin discriminación, a la que hace referencia el artículo 9 también de la Constitución Política de la República, en la que se menciona que los pueblos y los individuos indígenas pues, tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena. En este caso, pues nuestra nación sabemos que es pluricultural y multicultural. Y de conformidad pues con las tradiciones y las costumbres de cada comunidad, también tenemos ese derecho a ejercer cada uno de las costumbres, de la cosmovisión que se tiene en cada una de las comunidades. En el artículo 14 también de la Constitución Política de la República se habla sobre el derecho a la educación sin discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que también se está en ese derecho de recibir las clases, de poder compartir el conocimiento, ese pan del saber en el idioma materno. En el caso de Misco, repito nuevamente, es el Pocomam. Es lamentable que acá pues eso se haya perdido y en algún momento pues hablaremos posteriormente sobre ello. También se habla en el caso del convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, puntualmente en el artículo número 3, en el que se habla de los pueblos indígenas tribales, que deben de gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculo ni discriminación. Dentro de la Constitución Política de la República, pues también podemos hablar del artículo 76 de nuestra Carta Magna, que se habla del sistema educativo y la enseñanza bilingüe. Esto pues ya viene más a aterrizar en lo que es la enseñanza bilingüe, en la que se habla de que la administración del sistema educativo pues debe de estar enfocada también a la enseñanza de cada uno de los idiomas de cada una de las regiones, y que en las escuelas en la cual el idioma materno sea un idioma maya, pues debe de realizarse esa enseñanza en ese idioma precisamente. Por supuesto, el idioma también castellano, ¿verdad? Y al revés, en el caso de las comunidades, puntualmente en las que el idioma materno pues sea el castellano, pues también debe de incorporarse el idioma maya. En el caso de nuestro país, pues, en el caso de nuestro departamento, por ejemplo, hay varios idiomas y pues el predominante es el castellano, aunque nosotros sabemos que de principio pues no fue así, porque nuestros abuelos, nuestros ancestros, no era precisamente el castellano el que hablaban, sino que en el caso de Jalisco pues era el Pocomam. También se habla de la ley de idiomas nacionales, que nosotros podemos ver de que existe también un enfoque enteramente bilingüe y de rescate a los idiomas maternos de los pueblos originarios, en el cual se habla sobre que el sistema educativo nacional en los ámbitos públicos y privados pues deben de aplicar en todos los procesos, en todas las modalidades y niveles el respeto, la promoción, el desarrollo y también la utilización de los idiomas mayas, el garífuna y el xinca, conforme a las particularidades de cada una de las comunidades lingüísticas. Por ejemplo, en cada departamento idioma, hay diferentes idiomas en cada uno de los departamentos, dependiendo de cada uno de las áreas geográficas, ¿no? En el caso de acá de Guatemala, pues sabemos de que es predominante más el cachiquel y el Pocomam, en este caso del área perteneciente a Misco. Gracias, profesor. Creo que es bueno hacer un recuento de todo ese fundamento legal que existe en función al fortalecimiento de los idiomas mayas a nivel nacional como parte de un derecho lingüístico que la población tiene. Seguramente, de acuerdo al contexto en el que cada docente labora, la condición es distinta. Hoy sabemos que por lo menos el departamento de Guatemala ya, si bien hay toda una estructura en la cual se divide qué áreas son quichés, qué áreas son cachiqueles, qué áreas son pocomames, hoy por hoy podemos decir que Guatemala se ha vuelto una zona multilingüe,
porque hay migración de otras comunidades lingüísticas al departamento de Guatemala, como es el caso de Escuintla, porque también se ha dado. Sin embargo, profesor, ¿cómo ha sido su experiencia en relación a la promoción de la EDI desde el espacio que usted desempeña como docente de grado? Bien, pues en el caso de acá, en mi establecimiento, en mi área geográfica, pues ha habido bastante apoyo puntualmente de la comunidad lingüística Pocomam en cuanto a la formación. Sí, hemos recibido formaciones, yo recuerdo desde el año 2015, cuando nos indicaban de que debíamos de aplicar el L2, pero tristemente no teníamos ni idea de cómo empezar a darle el idioma. En el caso de acá de nuestro distrito, nos dijeron al principio que era cachiquel. Nosotros en esa preocupación, varios docentes de acá de mi establecimiento, pues nos fuimos a buscar esa formación. Desconocíamos cómo entrarle al idioma. Fuimos a la Universidad de San Carlos a estudiar en principio pues el cachiquel. Ya al siguiente año pues ya tuvimos un acercamiento ya con la comunidad lingüística, se acercaron acá, nos empezaron a enseñar el cachiquel. Y luego pues al siguiente año ya tuvimos la presencia de la comunidad lingüística Pocomam, que a través de la departamental Occidente empezamos a recibir ya lo que era la formación ya directamente de Pocomam. Y algo muy bueno, siento muy acertado, es de que la formación se empezó a dar para cada grado. Gracias, profesor. Tiyashtia wahatro una jawaranja kamanik, na jawaran qorik huntepana qasre kamanik na kiwantaja kula kuhtaner taqere mishku yagur khanare la kuhtaner kamankik ehar naranan kamanik chik kuhtanik ku akon taqere narikutum pukum qorqor qoy emana khalqun qamixna ehcha. Kamihacha, nakawanan qorik chirila kamanik nariwantaja chirila kohtanek nukamre kutum Pocomam chipan la tinimetra mishku hanare la kohtaner na qorik chirila kamanik nariwantaja ayo qoyman ajalqu lore pocon jaqorwalik ushqacharik. Estamos de regreso, gracias a usted por estar en sintonía de nuestro programa Idioma Pocomam, esencia de nuestra vida, platicando un poco acerca del trabajo que se realiza para impulsar el desarrollo de la educación bilingüe intercultural en el aula, en este caso en el municipio de Misco, y específicamente cómo se está implementando la enseñanza-aprendizaje del idioma maya Pocomam en esta área. Profesor, hace algún momento mencionábamos fundamentos legales y algunas acciones que se han realizado para impulsar la educación bilingüe intercultural, pero ¿cuál ha sido la importancia o como el papel fundamental que los docentes juegan en función a realizar la educación bilingüe intercultural en el aula? Bien, gracias nuevamente. Pues de principio les he de decir que es el docente precisamente quien facilita ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y de ahí la importancia que sea el mismo docente quien se empodere del mismo idioma. Y también hay que ver que, como dirían los abuelos, ¿verdad?, aunque hagan micos y pericos arriba, si el docente no se empodera de la temática, no se empodera de este proceso, pues será una semilla infértil. El docente debe tener una formación constante también en el CL2, puntualmente en el caso de Misco, pues el Pocomam se ha tomado como CL2, realmente debiera de ser el CL1, pero se ha perdido nuevamente. Entonces es importante que los docentes pues tengan esa formación, porque como les decía, ellos somos nosotros puntualmente los que concretizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Y también es de
muy importante que se tome en cuenta esto, de que hay pero muy pocos docentes bilingües en nuestra comunidad. Y es por ello importante la formación de quienes no lo somos. Y por ahí me llamaba bastante la atención, veía un documental que hablaba precisamente sobre educación bilingüe y dentro de las intervenciones se hacía ver que no es lo mismo enseñar el idioma maya a alguien que es enteramente bilingüe, cuyo idioma materno sea, en este caso, pues el Pocomán, a alguien que lo está aprendiendo de forma como su L2. Entonces el enfoque pues va a ser totalmente diferente y por eso es importantísimo que la formación que nosotros estamos recibiendo, esa capacitación que se nos está dando, pues sea por docentes enteramente bilingües, cuya lengua materna, en este caso, sea el Pocomán. Gracias. Creo que ha dado un punto muy fundamental de lo que mencionaba respecto al dominio del idioma Pocomán. Cuando una persona es hablante de un idioma, de alguna forma tiene una estructura o una forma de comunicación muy diferente a alguien que ha aprendido el idioma o que tal vez lo adquirió en un grado o a una edad un poco más avanzada, a diferencia de la persona que domina el idioma como idioma materno porque con ese idioma fue formado desde que era niño. Entonces hay una gran diferencia y creo que la ventaja que se tiene actualmente, por lo menos en el caso de la comunidad lingüística Pocomán, que todos los técnicos o el equipo que forma parte de la comunidad lingüística Pocomán pues son hablantes del idioma maya Pocomán. Quizás aún hay un vacío, quizás podríamos decirlo, porque en el caso de Mixco no hay una representación como tal de alguien que hable la variante central de Mixco, porque sí tiene sus variaciones en comparación al idioma Pocomán de la variante sur. Sin embargo, se han hecho los esfuerzos para ir adaptando esa información o todo ese conocimiento en relación a los idiomas para poder darle a los docentes esas herramientas que puedan ser útiles para el proceso de formación que realizan. Profesor, ¿algunas acciones que se hayan realizado puntualmente o que usted ha realizado para impulsar la educación bilingüe intercultural con sus estudiantes? Bueno, pues les puedo decir que de principio, pues solo hablaba nada más, empezábamos a estudiar el cachiquel y empezamos a estudiarlo y a empezar ahí sí que, como dicen, a dar una que otra palabrita, pero a raíz de la presencia de la comunidad lingüística Pocomán, como les compartía, ya cuando empezaron ya a dar la formación directamente en Pocomán, pues esto ha venido a ayudarnos, a hacernos puntualmente que ellos nos faciliten contenidos acorde a cada grado, porque no es lo mismo en el caso de nosotros, que de forma particular cuando iniciamos a estudiar el idioma, como les compartía, fuimos allá a la universidad, pero ahí solo le enseñan a uno a hablar el idioma. En el caso de aquí, de nuestro distrito, yo sé que por lo menos en toda la departamental, la preocupación que ha tenido la EBI de facilitarnos contenidos acorde a cada grado, en cada capacitación, nos dividen, ¿verdad? Aparte de los de primero y segundo, aparte de los de tercero, cuarto, quinto, sexto, eso nos ha ayudado enormemente, no tienen idea, porque, como les digo, no es lo mismo aprender un idioma, pero solo por aprenderlo, aprender la didáctica, las estrategias para poder compartir ese idioma. Aparte de ello, también la actualización que recibimos cada año y que también nace también de los mismos docentes, el recibirla. Esto nos va ayudando bastante. Por supuesto que hace falta mucha brecha por recorrer, ¿verdad? Nosotros sabemos de que todo es perfectible, hay bastantes cosas todavía que hay que ir mejorando. Puntualmente ahora con lo de la pandemia, hemos encontrado algunas cosas ahí como que no sabemos ni por dónde entrarle, ¿verdad? Y sería muy bueno, ¿verdad? Esto ya de manera de observación, sugerencia, ya que la metodología
pues sea acorde a la situación que vivimos de pandemia y que también se realice la promoción de la integración de áreas, porque el Ministerio de Educación a nosotros nos facilita muchas veces contenido, pero viene para otros idiomas y es importante que haya esa incorporación también del idioma Pocomán, porque no es lo mismo que yo me llegue un material, por ejemplo, en quechí, y yo lo tenga que trasladar al Pocomán, ¿sí? Pero realmente sí nos ha ayudado bastante la formación, y también que los contenidos del Mineduc, digo, ¿verdad?, trabajen en sintonía con cada una de las comunidades lingüísticas. Sé de que se ha hecho bastante esfuerzo puntualmente en la comunidad Pocomán, como les digo, porque de no haber sido por la intervención que ustedes tuvieron acá en nuestro sector, nosotros hubiéramos seguido trabajando con Cachiquel. Y personalmente, vean, yo ya tengo lo que tengo de vida, pues de vivir acá en la comunidad. Yo desconocía que el idioma local, el idioma materno de acá, era el Pocomán. Y por eso fue que empezamos con el Cachiquel, y realmente pues también es de agradecerles a ustedes y también a los demás compañeros, que los compañeros también se han preocupado por recibir estas formaciones y de más allá, no solo de recibirlas, sino también aplicar esa formación que ustedes nos han compartido en cada una de las aulas. Profesor, mencionaba algo. Inicialmente, cuando se realizaba o en los intentos por impulsar la educación bilingüe, se empezó a enseñar el idioma Cachiquel. ¿Cuánto tiempo hay de que llevan enseñando el idioma Pocomán como tal? Ya vamos para 5 años. Para 5 años vamos ya de iniciar con el Pocomán. En cuanto nomás nos hicieron ver el cambio, les comparto, personalmente para mí fue un golpe bastante fuerte, diría yo, en cuanto a lo metodológico y en cuanto a lo idiomático también, porque yo les decía a los compañeros, miren, con ese cambio que tuvimos, que nos empezaron a dar algunas algo ahí para poder dar el Cachiquel, y pronto nos metieron el Pocomán, por ahí ya no sabíamos ni por dónde entrarle, porque los idiomas son totalmente diferentes. Entonces eso pues en cierto sentido se nos dificultó. Sin embargo, el seguimiento que se le ha dado desde el año 2016 a la fecha, pues ha ayudado bastante, y también es de reconocerlo, que a pesar de la pandemia no nos han dejado solos. Sigue la formación de Pocomán y nos está ayudando bastante. Pero como les decía, no es lo mismo solo que nos enseñan el idioma, a que nos den también estrategias contextualizadas para poder abordar la enseñanza del Pocomán en las escuelas. Tiestico tener un terreno o na kay en chiri karikor iknak ayomishku karikor shikhalqa na koreet inkik utnak la qorwal Cachiquel ironak ihna krikotra la Pocom qorwal hanati chugwach koreet gulk qase shikhal panrilok la uhtaniki inki wanak ara share kiron qawaran qashaman karikorna li khalam unterilok lo rontin qa qatangwach kuntu kamanik emana khalqun qamihna echa. Shaka mi hachana qawana qorik ruhanare la kohtanek ndiwan kamanik le kut kohtanek pampocom qorwal lejana kohtanere kamancha keha nari uhtandri nari nimsambri no ore kaman qorwal ipanare naqa qapahqara chigui qora na qorik chiri la kamanik lo. Estamos de regreso, gracias por continuar con la sintonía de su programa, nuestro idioma Pocomán, esencia de nuestra vida, pues platicando un poco con uno de los docentes que ha destacado bastante por el impulso que ha tenido por enseñar el idioma Pocomán en el municipio de Mixco, sabiendo que él no es hablante del idioma, pero los aportes que él ha realizado han sido muy significativos para el fortalecimiento del idioma maya Pocomán en el área de Mixco.
Bueno, profesor, hace algún momento platicábamos un poco acerca de ese, un pequeño recorrido histórico de cómo se fue cambiando de enseñar el idioma cachiquel a enseñar el idioma pocomam. Seguramente fue todo un reto, un desafío para los docentes y para usted, precisamente que nos comentaba su experiencia. Sin embargo, creo que si bien el proceso de formación docente ha permitido dar recursos, herramientas metodológicas para poder enseñar el idioma pocomam. Sin embargo, creo que también han habido limitaciones. ¿Cuáles han sido las limitaciones encontradas para el desarrollo de la EBI con los docentes y con los estudiantes a partir de su experiencia, profesor? Bien, gracias nuevamente por permitirme compartir. Pues al principio, no solo con el idioma pocomam, sino desde antes, cuando empezamos, que nos dijeron, miren, van a dar el L2. Fue la oposición de los mismos padres de familia, de que ellos, pues bueno, ¿para qué les van a enseñar eso? Y pues la oposición, y luego que ya empezamos ya el proceso, pues ya en cierto sentido lo fueron aceptando, pero siempre con cierta indiferencia de los padres de familia, de los mismos estudiantes. Nos ayudó el hecho de que las formaciones que nos dieron, pues se prestaron a hacer actividades mucho más lúdicas que despertaron el interés de los estudiantes. Otro de los aspectos fue la escasez de recursos bibliográficos. Miren, eso al principio realmente fue una quebradera de cabeza. Porque si bien el material que encontrábamos, repito nuevamente, era casi solo de cachiquel o de quiché encontrábamos, pero de pocomam no encontrábamos. Se nos hizo muy difícil al principio. Luego pues ya vino la comunidad lingüística pocomam y ya nos facilitaron material, que era lo que compartía con anterioridad. Ese fue uno de los principales problemas que encontramos, la escasez de recursos bibliográficos. La falta de material didáctico bilingüe. Encontrábamos, pero de otros idiomas mayas. Repito nuevamente, solo estaba más presente el cachiquel, que era lo que encontrábamos. Y no encontrábamos material didáctico para poder compartir con los chicos. Nosotros lo teníamos que estar mediando, lo que se nos dificultaba, porque ustedes sabrán, pues no es solo un curso el que damos cada uno. En el caso de primaria, pues en el primer ciclo, pues se dan 8 áreas, y en el segundo ciclo, que era donde yo he estado, pues se dan 10 áreas, y eso se nos dificultaba. Entonces el no tener material didáctico bilingüe. Otro de los aspectos, y que fue el principal, es de que no hay docentes bilingües. Ya les compartía con anticipación que pues yo me animaría a decir que acá en el sector, pues si mucho habrá tal vez un docente bilingüe, como lo compartía usted en su momento, ¿verdad? No hay representatividad de docentes bilingües pocomam aquí en el área. Yo conozco personalmente como a 2 o 3 abuelos que hablan el pocomam, pero son ancianos, ellos no son docentes de profesión. Entonces es una de las dificultades que encontramos, y que a la larga, pues gracias a las formaciones que recibimos, es que hemos ido mejorando esto. Caso contrario, pues no sé cómo le estaríamos haciendo. Quizás hubiéramos vuelto a dar el cachiquel con el que habíamos empezado. Gracias, profesor. Sí, seguramente hay dos situaciones. El hecho de no contar con docentes que cuenten con la característica lingüística, y contar con personas que, si bien hablan el idioma pocomam, pero no es lo mismo hablarlo que enseñarlo. Entonces son dos cosas muy distintas, y máximo a la edad de personas de la tercera edad que no quieren saber nada de que uno les esté preguntando y cosas así. Entonces eso limita aún más el proceso. En el tema de la pandemia, ¿cómo ha afectado en este sentido, o ha sido esta alguna limitación para poder desarrollar la EBI, profesor? Fíjense que en cierto sentido
sí hemos tenido problemas, porque el Ministerio de Educación, pues, al principio nos envió un material que venía con otro idioma, que nada que ver con el Pocomam, es más, con el quechí venía, y nada que ver, pues era lo que les compartía, de que es importantísimo que exista esa congruencia, que trabajen en sintonía con el material, con el recurso que se nos va a dar, ¿sí? Y también la pandemia vino a afectar en cuanto a que las actividades que nosotros damos de forma presencial, pues son totalmente diferentes a las actividades que nosotros tenemos que compartir con los estudiantes en sus casas, porque ellos básicamente están en sus casas. También el involucramiento de los padres de familia, involucrar a los padres de familia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, puntualmente en el caso del idioma Pocomam, se nos ha hecho bastante complicado, puntualmente ahora con el caso de la pandemia. Gracias a Dios de que ustedes pues no nos han dejado solos, a pesar de la situación. Inclusive el año pasado, recuerdo de que en plena pandemia, nosotros ya todos felices, bueno, ya empezamos otra vez el proceso de Pocomam otra vez. Yo recuerdo que acá en el área donde yo estoy, nos correspondía acá en la Carolingia, y en esas estamos cuando cayó la pandemia. Cualquiera diría, bueno, todo se suspendió, es más, hasta suspendimos nosotros las clases. Nosotros, los compañeros docentes lo sabrán, que hubo un par de meses ahí en el que se nos prohibió inclusive hacer actividades con los chicos. Sin embargo, la comunidad Pocomam pues todavía nos estuvo apoyando ahí a través del WhatsApp, ¿verdad? Entonces nos estuvieron ayudando. Eso pues ha sido de bastante ayuda. Gracias, profesor. Dentro de todas esas limitaciones, seguramente algunas se han podido corregir, quizás otras no, porque se salen de nuestras manos, porque hay situaciones muy externas que es difícil de controlar. Sin embargo, ¿cuáles han sido los resultados y logros significativos que ha tenido la educación bilingüe en el aula a partir de su experiencia? Yo pienso que bastantes. Desde que empezaron las formaciones acá, el Pocomam ya llegó a las clases, ya es efectivo ese aprendizaje con los niños. Ese creo que es un gran alcance, ¿no? Que antes pues no se hablaba. Es más, inclusive yo les comparto, yo antes escuchaba que las personas decían, bueno, y es que mire, están hablando de lengua, yo solo oía, y fue hasta que yo empecé el aprendizaje con ustedes, digo, qué grave error, no es lengua, es idioma, tiene una gramática, tiene una ortografía, no es una lengua. Ese es un gran avance ya, ese empoderamiento también de parte de los mismos docentes, el conocer el idioma, el también tomar esa conciencia de que el aprendizaje del idioma es parte fundamental también de la identidad de cada uno de los pueblos. Los docentes de la comunidad también ya contamos con formación a lo largo del año, que como decía anteriormente, pues eso no existía. Ahora, pues prácticamente desde que se empiezan las clases, contamos con ese apoyo, con ese respaldo, con esa formación a través del diplomado que vamos a lo largo de todo el año y que nos facilita herramientas, estrategias y contenidos también para poder compartir con los niños. Y algo muy importante, siento que ha sido muy acertado, es de que nos clasifiquen así de acuerdo al grado que nosotros estemos dando. Otro de los aciertos, siento yo, es que los facilitadores que dan las formaciones son bilingües, es el idioma materno, es precisamente el Pocomam, porque como ustedes lo indicaban, ¿verdad? No es lo mismo alguien que esté hablando y que sea su segundo idioma a alguien que ha mamado ese idioma, ha mamado esos valores, esa cosmovisión, lo va a proyectar de forma totalmente diferente. Es más, lo vive, ¿no? Vive ese idioma, esa cosmovisión, y eso se transmite. Y eso nos ha ayudado bastante el que sean los facilitadores, pues, enteramente bilingües.
Otro de los aspectos es de que la formación que ustedes dan, y hay que hacerlo ver también, ha sido integral. Dentro de esa misma formación hay diferentes contenidos, no es solo nada más de dar, bueno, cómo se dice mamá, cómo se dice papá, no, sino que ha ido mucho más allá de eso. Hay un contenido temático, se han abordado fundamentos legales, como lo que yo les compartí anteriormente, pues esto es parte de lo que ustedes también han facilitado. El resultado de la formación. Claro, claro. Esos fundamentos legales, que ya no es cosa nada más de que tengo que darlo porque a X o Y persona se le ocurrió que hay que hacerlo. No hay un fundamento legal, ¿ya? Que tanto a la comunidad local le da ese derecho de poder recibir esa formación bilingüe, sino que también los derechos y obligaciones que nosotros como docentes tenemos. Ese fundamento legal es otra de los conocimientos que nos comparten ahí. Hay un contenido gramatical dentro de la formación, como les digo, es integral que ustedes brindan, en la cual pues se nos explica, bueno, mire, aquí puede ir glotal, aquí no puede ir. Cuando hay una vocal glotalizada se pronuncia de esta forma, cuando no es de esta forma. Mire, la X o Y letra se pronuncia de tal forma. También hay un contenido cultural. Nos comparten sobre la misma cosmovisión, qué significado tiene cada uno de los elementos de la madre tierra, de la madre naturaleza. Me llamaba bastante la atención lo que se hablaba del abuelo sol, ¿verdad? La luna, que es algo bien, bien bonito, bien especial, porque esto también hace que nosotros nos identifiquemos realmente con lo nuestro. El contenido didáctico, otro de los aspectos, que también ustedes nos dan la metodología. No solo nos dicen, miren, esto es así, se escribe de esta forma, sino que también nos brindan estrategias para que nosotros podamos compartir ese conocimiento con los chicos y también pues sea de forma lúdica, de forma agradable para ellos. La mediación pedagógica, ahí sí que por parte de los facilitadores que tenemos en nuestra área, ¿verdad? En el caso de acá de Nisco, pues es la adecuada. Sí, ha sido muy dinámica, nos ha ayudado bastante. Los recursos que nos han facilitado, pues es recurso que puede ser aplicado, que se puede concretizar en el aula. Y no se ve, pues, cuando hay un producto que ha sido elaborado por alguien que está en el aula también. Y eso es una de las cosas que nosotros como docentes, quienes me estén escuchando, docentes que me van a escuchar, sabrán que no estoy mintiendo. Muchas veces nosotros decimos, es que este material que lo mandaron, pero lo mandó alguien que está solo detrás de un escritorio. Y no es lo mismo alguien que haya estado en las aulas. Y eso es algo muy importante. Y la percepción que tenemos es que este material que han elaborado, pues sí ha sido por alguien que ha estado en las aulas y que sabe realmente qué es trabajar con los chicos. Esto es otro de los logros significativos, considero yo, de parte de la comunidad lingüística Pocomam. La formación para la mediación pedagógica se realiza acorde al grado que impartimos. Como les compartía, nos dividieron en grupos de acuerdo al grado, y eso ha sido muy acertado, porque no es el mismo contenido que yo voy a dar en primero al que voy a dar yo en sexto. La metodología que voy a utilizar yo en primero no es la misma metodología que voy a utilizar yo en sexto, mucho menos en quinto, ni en cuarto, ni en tercero, ni en segundo, ni en octavo. Entonces eso ha sido muy acertado y siento que es uno de los logros significativos que ha tenido la EBI acá en el sector, y puntualmente acá en la departamental, porque tengo entendido de que tienen incidencia en todo el departamento, inclusive acá en Chinautla, que lo tenemos pegadito. Aquí son nuestros vecinos. Tiestiku tanerula origdaja ursanch kahoja karikores nari wirsam pokono koral nari unang hanas kamanik ahparewin bille
Kustani que es la kustani el taqueres chiquicut poco corwal y de hello caricorre na arsanje hello re caricorre ojalá kamanikin de guan poco lo corwal nka chokon panca kamanikin ti kamijne hecho mantena o la kai waslo. Regresamos en breve, no cambie de canal. Chaka mi hecha, tiestia wahatru una jabulanca camanik, lore poconja corwal y kushakacharik. Gracias por continuar en la sintonía de este subprograma nuestro idioma Pocomam, esencia de nuestra vida. Pues continuando con nuestra entrevista, profesor, ya abordábamos un poco acerca de la metodología y toda su experiencia en relación a cómo ha evolucionado el desarrollo de la educación bilingüe intercultural en el área de Misco y ese cambio que se ha tenido en relación a cómo se inicia la EBI desde impulsar el idioma cachiquel y cómo es que ahora se realiza con el idioma Pocomam, solo que con un seguimiento un poco más estrecho tal vez de la comunidad lingüística Pocomam a raíz de las coordinaciones que se ha dado. Le comento, la comunidad lingüística Pocomam ya desde el 2018 que ha firmado, o la academia como tal, que ha firmado un convenio de cooperación interinstitucional, pues precisamente este año es que finaliza esa firma de convenio. Esperemos que las autoridades puedan volver a reafirmar esos convenios para que podamos apoyar y fortalecer la educación bilingüe en el aula y que de alguna forma poder mantener o promover el uso de los idiomas mayas. Y creo que los docentes han sido como nuestro canal para poder transmitir y llevar el mensaje a los estudiantes e inclusive a la población en general, que como bien lo indicaba ya usted, profesor, pues de alguna forma los docentes han sido una pieza fundamental en este proceso y que no digamos en plena pandemia ahora se suman los padres de familia por el cambio de modalidad en la atención a estudiantes. Profesor, ¿qué esfuerzos se han hecho en relación al rescate del idioma maya Pocomam en el municipio de Misco? Bueno, gracias nuevamente por permitirme compartir con ustedes. Pues en principio les puedo decir de que la comunidad lingüística Pocomam se preocupó porque los docentes tengamos esa formación, la formación de el compartir, llevar el idioma a las aulas. Ese es uno de los grandes esfuerzos. Si no hubiese sido así, como les digo, como les dije desde el principio, quizás siguiéramos en cachiquel, ¿no? Ya no hubiéramos entrado a lo que es el Pocomam. Otro de los esfuerzos que ha hecho y que es evidente es que se han preocupado no solo de los docentes de un establecimiento, se han preocupado por los docentes de toda el área, de manera que aquellos compañeros que andábamos así como dicen por ahí caminando las nubes sobre qué dar, y ahora ya tenemos esa formación y que es importante que siga. Esto sí es importantísimo, porque no es únicamente de ir y sembrar la semillita y dejarla ahí, hay que mirar si sigue o no sigue, porque lo más seguro es que por ahí va a ir deteriorándose y que no se va a llegar a ningún punto. Otro de los aspectos es que la comunidad lingüística Pocomam también ha velado porque los docentes ya no andemos, como les decía, en las nubes, ¿verdad? Para que podamos, que diéramos lo que se nos viniera en mente, ¿va? Sino que ya lo podamos dar de una forma mucho más estructurada, más metodológica y que llegue al estudiante como debe de ser. Y no por ahí terminemos diciendo una palabra que significa otra. Esto es algo que nos ha ayudado. A través de las formaciones, pues también se han preocupado de que ya no solo se ve cachiquel así de una forma, aquí les digo yo, general, ¿verdad? Sino que ahora
pues nos percatemos de que, bueno, este es un área Pocomam. A mí me llama bastante la atención dentro de mi labor docente, fuera acá de la escuela, dentro de la universidad. Compartía con otros, algunos docentes que ellos son de Misco, por cierto. Y ellos hablaban también, me decían, mire, fíjese que aquí también estamos recibiendo la formación de Pocomam. ¿Sí? O sea, no se han preocupado solo de un lado ni de otro, solo, no, sino que ha sido integral. Y esto es algo muy importante, porque han tomado en cuenta inclusive a los establecimientos privados. Esto es un plus que hay que reconocerlo. A través de las formaciones que han partido, pues se nos han dado actividades lúdicas y algo muy importante, contextualizadas, para que la enseñanza del idioma sea real, pueda llegar al aula y se pueda realizar. Y no como les decía en situaciones anteriores, de que se ve, pues, de que usted es alguien que sabe que es estar en el aula, no está hecho detrás del escritorio, solo se me ocurre esto, ¿a qué puede hacer? No, es algo que se ve que está mediado, está debidamente validado. Es uno de los esfuerzos que se puede palpar, se puede visualizar de parte de la comunidad lingüística Pocomam. En las formaciones, pues las actividades que han facilitado, pues incorporan la multiculturalidad. Esto es algo muy importante porque no solo se han preocupado que aprendamos el idioma, sino que también nosotros vayamos compartiendo con los estudiantes la cosmovisión maya. No es lo mismo a que solo se lo expliquen a uno, a que lo inviten a ser vivencial, que las actividades pues nos metamos en el mundo de la misma cosmovisión, y esto de una u otra forma hace que nosotros nos identifiquemos y se fortalezca esa característica de multiculturalidad y pluriculturalidad que tiene nuestro país. También a través de las mismas actividades, puntualmente ahora con la pandemia, se ha integrado también no solo a los estudiantes, sino también a los padres de familia, que también ya poquito a poquito, ahí de una u otra forma, ya están aprendiendo uno que otro término, y eso ya por ahí poquito a poquito pues se ha ido avanzando. Y bueno, pues de no ser porque ustedes nos hayan apoyado, quizás anduviéramos en las nubes todavía, o como dicen los abuelos, chiflando en la loma. Gracias, profesor, qué forma creativa de decirnos o contextualizarnos en ese sentir que tienen los docentes en relación al proceso de formación docente en apoyo a la EBI. Sabemos que en el municipio de Misco aún hay un camino muy largo que recorrer. Hay que la revitalización del idioma Pocomam en Misco es un esfuerzo en común, en este caso, no solo de los estudiantes, no solo de los docentes, sino de la población en general, si se quiere lograr a recuperar el idioma Pocomam como tal. ¿Algún mensaje? Creo que ya hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista. ¿Algún mensaje que quisiera dejarle a la población en general, profesor? ¿O que quisiera indicarle a los docentes que son parte del proceso de formación docente o quienes este año no pudieron integrarse a este diplomado de Aprendo para Enseñar Pocomam, o aquellos docentes que nunca han participado en este proceso de formación? Bien, es importante seguir fortaleciendo el idioma de los pueblos originarios en nuestras comunidades. Si nosotros no lo hacemos, pues vamos a tender a dejar de ser Guatemala. Y aquí hay algo muy importante. Nosotros sabemos de que viene mucho extranjero a nuestro país. Esto siempre lo he dicho yo y no me canso de decírselos a quien pueda. Mucho extranjero viene a nuestro país. Y Guatemala es sonada, pero no precisamente porque hablamos el castellano, no precisamente es el pueblo mestizo, seamos realistas. Yo pertenezco al pueblo mestizo, pero es de hacerlo ver de que no es por el pueblo mestizo que viene, sino es por los pueblos originarios, por el pueblo maya, puntualmente. Y es precisamente toda esa diversidad, toda esa cosmovisión, esa riqueza cultural que presenta
el pueblo maya, el pueblo xinca, el pueblo garífuna, es que atraemos la mirada de todo el mundo, ¿no? Nos visitan precisamente por eso. Y es triste que nosotros vivamos en un proceso de alienación cultural, en el que estamos tratando de imitar otros países, lo que hacen otras culturas, estamos tratando de ir jalando cosas que no son nuestras, que va a llegar el momento en el que nosotros vamos a dejar de ser nosotros y vamos a querer parecernos al otro, y al otro no le va a llamar la atención eso, porque a él le llama la atención lo que somos nosotros como Guatemala. Entonces es importante que nosotros no perdamos de vista de que es importante que rescatemos nuestra identidad cultural, y creo que el primer paso es rescatar los idiomas. En el idioma está la base, siento yo, está el alma de los pueblos, porque no, me llama también la atención que se compartía en uno de los videos que nos compartieron allí en la misma comunidad, decían, no es lo mismo, por ejemplo, vivir una ceremonia maya, que la hablen en español, que la compartan en español, a que la compartan en el idioma materno. No es lo mismo, porque hasta el sentir, el sentido de cada palabra es totalmente diferente, la filosofía es diferente, ¿ya? Entonces es importante que nosotros vayamos recuperando cada uno de los idiomas, puntualmente en el caso de acá de Mixco, pues el idioma Pocomam. Y la invitación a todos los maestros a que le entremos a la jugada, ¿no? Porque créanme que no es lo mismo que estemos agarrando palabritas aquí. Bueno, les vamos a enseñar esto, a que venga alguien ya directamente que su idioma materno sea el Pocomam y nos comparta el sentir, la filosofía, la cosmovisión, que, ojo, es muy admirada a nivel internacional. Y también hacer verdad que lo que les compartí que fue uno de mis primeros aprendizajes de que es idioma, no es lengua. ¿Sí? Muy importante. Idiomas, no tenemos lengua, ¿sí? Los idiomas mayas, es parte fundamental de la identidad de los pueblos. Debemos de evitar esa alienación que tanto daño nos hace y que preocupa que en algún momento dejemos de ser Guatemala y echemos a perder aquello que tanto se admira en otros países. Recordemos que la cosmovisión maya pues es parte de nuestra entidad y que solo la vamos a lograr rescatar puntualmente en el caso de nosotros como maestros, ya ir retomando el caso de los idiomas mayas, en el caso de Camisco pues el Pocomam. Y bueno, pues la invitación a que no pierdan de vista que aprender un idioma nacional, pues materno, local, nos ayuda también a conocer más a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, inclusive hasta las mismas leyendas de nuestras mismas comunidades. Nuestro país es tan rico culturalmente que debemos de apreciarlo y no nos esforcemos tanto en ver hacia afuera cuando muchas veces ni siquiera hemos explorado nuestro país, que es tan lindo, tan diverso y tan admirado afuera. Uno de los maestros, yo les sé decir que en el caso, pues mi rol docente también a nivel universitario, tuve la experiencia de compartir con un docente de Santiago Atitlán, y él me decía, mire, fíjese que yo me fui a un intercambio cultural, un maestro, y yo me fui a Alemania, y cuando llegó allá a Alemania, llegó un alemán y lo recibió, y a la profe, ¿qué tal, cómo está? Pero lo primero que le dijo fue Utsipetik, y el profe se quedó asustado cuando le dijo, ¿y qué onda, va? Porque en el caso de Jorge es Sutuil, y le dije, ¿cómo sabe él, va? Porque Utsipetik es bienvenido. Y en Sutuil dijo, bueno, ¿y qué pasó aquí, va? Entonces él le compartía de que a ellos allá en Alemania, allá en Europa,
allá no llevan solo L1, L2 y L3, allá L4, L5, en algunas áreas hasta L6, y les daban el chance de aprender un idioma que no fuera del continente, y la mayoría optaba por los idiomas mayas. Entonces decía él, ¿cómo es posible de que conozcan más fuera de nuestro país que muchas que veces los mismos nosotros? Que estamos adentro? Ajá, correcto. Es una llamada hacia la reflexión de que le pongamos mucho ojo a lo nuestro y que lo rescatemos, porque también tiene que ver inclusive con los valores. La cosmovisión maya, los valores del pueblo maya, pues son totalmente diferentes, y creo que si le apuntáramos hacia eso, nuestro país estaría diferente. Especialmente yo, una de las cosas que más admiro es el respeto, el amor a la madre tierra, que es digno de admirar y digno de imitar. Únicamente. Tío Estiru, una corval costanel, tío Estiago Hatro, Wichpan, la ricamanik poco lo corval, na kakutun watch era no hekarikor hata wixam, pan akamanik, lo nahnem lo manike wahatro, mistigwiko hoisha, ursak ere an taqi. Gracias, profesor, por atender nuestra invitación y poder ser parte de este programa de la comunidad lingüística Pocomam. A usted, televidente, que nos ve desde casa, pues gracias por mantener la sintonía de este programa, Nuestro Idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida. Ha sido un gusto para nosotros poder trabajar en este espacio y poder dar a conocer un poco del trabajo que realiza la comunidad lingüística Pocomam desde otro punto de vista. Esperemos que nos pueda acompañar en una próxima. Que tenga un buen día.